esta ocasión voy a abordar el tema de la investigación-acción y voy a intentar responder a la pregunta, ¿qué es la investigación-acción? En este video comentario que sobre metodología de la investigación he estado realizando. En primera instancia, quiero empezar diciendo lo que no es la investigación-acción para hacer una diferencia y posteriormente establecer lo que es. Entonces, ¿qué no es? De entrada vamos a decir, obviamente tomando como base el enfoque teórico metodológico constructivista, nuestro nivel más alto es el concepto de paradigma y tendríamos que ver si la investigación-acción es un paradigma y la respuesta es que no lo es, ¿sí? No es un paradigma de investigación. Alguna gente empezó a cuestionar, bueno, si es un paradigma, le llamamos sociocrítico, le llamamos emancipatorio, etcétera, inclusive hasta crítico. Es un error que se le maneje de esa manera. De hecho, cuando hablamos de paradigma emancipatorio, lo que estamos haciendo es una traslación errónea del discurso de Habermas cuando nos habla de los tres intereses cognitivos. Obviamente Habermas habla de tres intereses cognitivos, ¿sí? El técnico, el práctico y el emancipatorio. Pero cuando él habla del emancipatorio, nunca hace referencia a investigación-acción, ni siquiera se visualiza la posibilidad de investigación-acción en ese contexto. De hecho, los ejemplos que él pone son precisamente el psicoanálisis y la teoría marxista. Entonces, si ustedes fijan, hacer esa traslación es algo arbitrario. Por otro lado, algunos también quieren fundamentarse en Kemis y decir que por eso hablamos de tres paradigmas y que la investigación-acción es un paradigma. También les aclaro que es un error verlo de esa manera. De hecho, hay una lectura equivocada. Si ustedes revisan adecuadamente el texto de Kemis, se darán cuenta que él sí está hablando a partir de los intereses cognitivos de tres tipos, pero no de tres tipos de paradigmas, sino de tres tipos o tres modelos de investigación-acción. Y entonces él plantea que el interés práctico le corresponde a la investigación-acción práctica, que básicamente se identifica con el modelo de Kurt Lewin, que al interés práctico se identifica con el modelo práctico reflexivo de John Elliott, y que el interés emancipatorio es el que se identifica con su propia metodología o su propio método de investigación-acción, que es al que llamamos crítico, ¿verdad? El de Kemis. Entonces, de ninguna de estas maneras hay una justificación en algún autor de base o en algún discurso epistemológico de base como para que podamos decir que es un paradigma de investigación. Ahora, puede todavía quedar la duda en alguno de ustedes si es o no un paradigma de investigación. Para esto voy a permitirme avanzar un poco en esta discusión. Y lo primero que voy a hacer es que entonces si queremos discutir si es o no una, un paradigma de investigación, la investigación-acción, pues lo primero que tenemos que ver es qué es un paradigma de investigación. Aquí la idea clara es que ustedes sabrán que Thomas Kuhn, quien acuñó el término en el contexto de la nueva filosofía de la ciencia, dio muchas definiciones y de hecho se manejó muchas definiciones posteriormente. De hecho han abusado demasiado. Todos conocemos el librito de Gerardo Hernández donde habla de paradigmas de la psicología educativa, donde de hecho está utilizando mal el término paradigma. Entonces, ¿qué vamos a entender lo que es paradigma? Aquí les propongo una definición que yo elaboré a partir precisamente de uno de los mejores libros que he leído sobre Kuhn y el cambio científico. Así se llama el libro, lo pueden ustedes conseguir. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Se llama Kuhn y el cambio científico y la autora es Ana Rosa Pérez. Si ustedes leen todo este libro van a entender lo que es el paradigma y sobre todo van a entender esta idea de marco de investigación, que es lo que realmente subyace en la idea de paradigma. Y entonces, bajo esta lógica, nosotros propondríamos que el término paradigma de investigación haría referencia a un marco de investigación de carácter epistémico-metodológico. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de supuestos que se comparten por una comunidad científica. Esos supuestos tienen que ver con el conocimiento, cómo se genera el conocimiento, pero también con la forma de abordar o construir el conocimiento. Por eso hablamos que ese marco de investigación tiene ese carácter epistémico-metodológico y por lo tanto proporciona un conjunto de reglas, técnicas y procedimientos que se constituyen un modelo para la construcción de problemas de investigación y por consecuencia para su abordaje metodológico. Si nos vamos con esta definición de lo que es el paradigma, vamos a encontrar que hay un elemento que subyace al concepto de paradigma, aparte de lo que ya de cómo lo hemos definido, y está presente en el discurso kuhniano. Estamos hablando que hay una característica identitaria que tiene que ver con su discurso unitario o hegemónico. O sea, el paradigma no coexiste con otros, el paradigma es único, ¿sí? Es unitario su discurso y eso es lo que le da hegemonía y es lo que lo hace diferente a otros.
Y esa hegemonía o ese discurso unitario, ¿dónde se refleja? Se refleja en el terreno epistemológico, las concepciones que sobre conocimiento tenemos, se refleja en el terreno metodológico, las etapas o los pasos del método que nosotros queremos trabajar, y se refleja en el aspecto técnico instrumental. Estos son las técnicas e instrumentos que utilicemos para hacer la investigación. Si esto lo quisiéramos meter a la investigación-acción, lo primero que veríamos es que la investigación-acción no cubre estos tres elementos. No hay un discurso unitario. Primero, a nivel técnico-instrumental, no tiene técnicas e instrumentos propios de la investigación-acción. Recupera preferentemente la investigación cualitativa y en algunos casos y algunos autores consideran que también las técnicas de investigación cuantitativa nos pueden apoyar en este aspecto. Metodológicamente, pues sí, sí hay un método. El problema es que no es un método, son múltiples métodos. Entonces no hay un discurso unitario sobre el método. El discurso sobre el método se diversifica, ¿sí? Se hace heterogéneo y eso le resta identidad. ¿Tiene un discurso epistemológico? La mayoría de los métodos no lo tienen, la mayoría. ¿Sí? Hay algunos métodos de investigación-acción. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de lo que maneja el CREFAL con Boris Yopo, Anton de Schutter, donde su discurso se basa en el materialismo dialéctico marxista, claramente, o sea que no hay mayor problema. En el caso de Kemis y su enfoque crítico en la investigación-acción, también tenemos ahí un discurso epistemológico que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, y sobre todo con algunos elementos que incorpora del discurso habermasiano, que sería la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Pero básicamente son los únicos modelos de investigación-acción que proponen un discurso epistemológico. Todos los demás no lo proponen, entonces tampoco es algo que esté ni planteado claramente y menos que sea unitario o compartido por todos. Para poner esto en perspectiva, me voy a permitir hacer algunas aclaraciones que complementan esto. Primero, vamos a ver que en lo que referimos como métodos de investigación-acción, hay diferentes tipos de métodos o modelos dependiendo del sustento que tengan detrás de sí. Por un lado, tenemos modelos que son meramente teóricos y metodológicos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen fundamentos epistemológicos. Parten de una teoría sobre la sociedad, parten de una teoría sobre la educación y sobre eso plantean un proceso metodológico. Básicamente, un ejemplo muy claro de esto sería el modelo práctico reflexivo de John Elliott. Por otro lado, tenemos algunos modelos que sí cubren el carácter, que son epistemológicos, tienen un fundamento epistemológico, tienen un fundamento teórico y tienen un fundamento metodológico. O sea, tienen los tres niveles de análisis. El caso más ilustrativo es precisamente el enfoque crítico de Kemis. Y por otro lado, tenemos algunos modelos que tienen un fundamento epistemológico, pero a su vez no lo tienen teórico. Y dejan el nivel metodológico derivado directamente de lo epistemológico. El caso más concreto lo tenemos con los trabajos de Kurt Lewin, donde desde su discurso de la psicología cuasi experimental y del discurso cuasi experimental en metodología, propone su variante de investigación-acción. Entonces, de entrada, son diferentes tipos de métodos los que vamos a encontrar en la investigación-acción. Y a esto le agregamos otros dos elementos que no voy a tomar para el análisis, pero se los comento porque existen. Uno, hay algunos modelos que son exclusivamente metodológicos. ¿Qué quiere decir esto? No tiene un fundamento epistemológico, ni tampoco se hace una teoría ni de la educación ni de la sociedad. El ejemplo más clásico que tenemos aquí es la propuesta ecléctica que hace Antonio Latorre. Entonces, esos no me interesan por el momento y no les veo mayor posibilidad de discutirlos. O sea, si no tienen un mínimo fundamento, para mí esos métodos no existen. Otro de las posibilidades metodológicas que encontramos sería lo que llamamos constructos metodológicos institucionales. ¿Sí? Un ejemplo es lo que ha elaborado en varias de sus propuestas formativas la Universidad Pedagógica Nacional. Esto es un equipo de elaboradores o una academia o inclusive a veces un maestro proponen su propio esquema de investigación-acción y le llaman propuesta pedagógica, le llaman propuesta de intervención, le llaman propuesta de desarrollo educativo, etcétera. Le ponen el nombre que quieran y ellos deciden dentro de su institución cuáles son los elementos que llevan y a veces hasta los ponen en documentos o manuales de titulación y dice cuáles son los elementos. Normalmente estos constructos metodológicos son algo así como de chile dulce de manteca, o sea, tiene de todo y de nada, o sea, no hay una claridad metodológica suficiente, por eso tampoco me interesa discutirlos, aparte que es muchísima la diversidad de este tipo de constructos metodológicos institucionales. Entonces, retomando esto, lo que sí me interesa son aquellos métodos que tienen un fundamento, ¿sí? Ya sea teórico o epistemológico. Teórico porque nos dan una
teorías sobre cómo se visualiza la sociedad, cómo se visualiza la educación, o dos, epistemológicos porque nos da una idea de cómo se genera el conocimiento y para qué se genera ese conocimiento. Voy a poner algunos ejemplos aquí porque quiero que vean en estos ejemplos que les voy a ir planteando cómo se ha ido evolucionando y cómo los modelos de investigación-acción de repente se diversifican, se multiplican y se vuelven sumamente heterogéneos. Discursos muy diferenciados. El que ustedes están viendo ahorita en la pantalla es el modelo de Lewin. Si ustedes se fijan, tenemos básicamente ahí la idea inicial, el plan general, la evaluación y el plan rectificado, con sus diferentes pasos o momento. Entonces, ojo, porque aquí estamos hablando de idea inicial, estamos hablando de plan general, estamos hablando de evaluación y estamos hablando de un plan rectificado. Sin embargo, si vemos este otro ejemplo de lo que es una representación gráfica del modelo de Chemis, que ya todos conocen también, vemos que aquí nos plantea también 4 etapas, pero son diferentes. Nos plantea la planificación, la acción, la observación, la reflexión y vuelve el ciclo a la planificación. Este punto de la idea de inicial y de buscar información para sustentar la idea inicial queda diluida y se minimiza en el proceso de planificación. Si ustedes se fijan, la etapa de evaluación que nos plantea Kurt Lewin como tal también se diluye y en su contraparte, Kemi nos plantea una etapa de observación y de reflexión, ¿sí? Que incluye este monitoreo sobre la propia acción. Les pongo otro ejemplo más de la tradición latinoamericana. Es uno que nos plantea Anton de Schutter. En la década de los 70 estuvo trabajando muy fuerte en lo que era el CREFAL. Y entonces él nos plantea lo que serían 4 pasos. Y el primero nos dice investigación a nivel de diagnóstico. Si ustedes se fijan, ya aparece el término diagnóstico, cosa que no aparecía en los otros, ¿sí? Elaboración de hipótesis y esquemas. Intentos prácticos de dinamización de las organizaciones ya existentes en las áreas. Este paso se realiza en forma paralela prácticamente simultáneamente, de manera simultánea a las investigaciones, o sea, a la primera etapa de indagación. Y juntas periódicas de reflexión entre equipos de acción y de investigación, mecanismos de socialización de conocimiento, o sea, ellos centran su atención, Anton de Schutter y la gente del CREFAL en este momento y en este modelo que ellos nos plantean, centran su atención en la etapa de diagnóstico, en la etapa de investigación inicial y lo que es la planeación y lo que es la aplicación, ¿sí? Que es la intervención o la acción, queda diluida. O sea, lo más importante para ellos es tener elementos de control o crear las condiciones para que sea la aplicación, pero como tal, la aplicación no representa un elemento sustancial para ellos, ni lo discuten como tal, y menos la evaluación, ¿sí? Hablen ustedes de reflexión, pero tampoco aparece, ni de observación. Vamos a ver otro de los esquemas que nos pueden ayudar a ver esta diversidad. Tenemos el modelo de McKernan, ¿sí? Que le llama modelo de proceso temporal. Tenemos una primera etapa que nos habla de identificación de la acción que se requiere mejorar o la situación problema. Ya aquí ya no es una idea inicial, aquí ya nos habla de identificar claramente una acción que queremos mejorar o una situación problema. Pero como un primer paso, porque un segundo paso nos habla de definir el problema. Lo que ya llamamos búsqueda de información o que acá le llamaban diagnóstico, acá le llaman definir el problema. En ese definir el problema viene la evaluación de las necesidades y vienen las ideas o hipótesis que se generan a partir de esa evaluación de necesidades. Viene posteriormente desarrollar el plan de acción, ¿sí? Poner en práctica el plan, que sería la intervención o la acción, evaluar la acción y por último las decisiones que tienen que ver con la reflexión y comprensión que nos permitirían volver a iniciar el ciclo en un segundo momento al redefinir el problema inicial que nos dio pauta. Se fijan, aquí no aparece el término diagnóstico, no aparece el término de idea inicial, sin embargo sí aparece evaluación. Aquí es muy claro, se evalúa la acción, no el plan, sí que aunque no es un juego de palabras, son aspectos diferentes que tienen que analizar. Entonces vemos cómo de repente de 4 etapas ya pasamos hasta 8 etapas, que en mayor o menor medida hay algunas cosas que son paralelas o simultáneas o se parecen, pero hay otras que son diferentes. Diferentes en el énfasis que le damos o en la importancia que le damos. Les pongo otro ejemplo de otro latinoamericano, para que no se nos pierdan también las apuestas que hemos tenido. Se ha abusado mucho del discurso europeo,
Y entonces la gente cree que nada más cuando hablamos de investigación-acción hablamos de Kurt Lewin, de John Elliott y hablamos de Kemis, McTaggart y compañía. No, esa es la tradición europea de investigación-acción, pero también hay toda una tradición latinoamericana. Como mencioné, ahorita está la gente del CREFAL, tenemos los trabajos del autor que les voy a mencionar, Ezequiel Anderej, que desde los trabajos que él hace en trabajo social y desarrollo comunitario, nos plantea su idea de investigación-acción, pero también tenemos trabajos como los de Falsborda en Colombia, que también puede ser de utilidad conocerlos para entender esta diversidad de modelos de investigación-acción. ¿Qué nos propone Ezequiel Anderek? Nos propone varias etapas. La primera, la manera como cuestiones previas. Él dice que hay que analizar el origen de la demanda, ¿sí? Detectar y caracterizar a los protagonistas potenciales y hacer la constitución del equipo de trabajo. O sea, él habla ya de un equipo de trabajo previo y habla de trabajo previo, ¿sí? A la búsqueda de indicios o de elementos empíricos. Después nos habla de la elaboración del diagnóstico. Él vuelve a insistir, igual que Anton de Schutter, en que hay que hacer diagnóstico, es el término que utilizan ellos. Y ahí nos hablan de identificar necesidades básicas, problemas y centros de interés. O sea, diversifican la situación. Ya no nada más estamos buscando una situación, problema para llegar a un problema, sino estamos hablando de centros de interés, estamos hablando de necesidades, que es algo más completo. Esto nos va a llevar a la formulación del problema y delimitación del campo, ¿sí? Posteriormente, elaboramos el programa o proyecto de intervención. Se fijan, los otros autores nos hablan de plan de acción. Él ya nos habla con una idea más completa de un programa o proyecto, que desde la perspectiva de la planeación es más completo y nos mete más elementos. Si ustedes revisan este esquema de lo que nos propone Ezequiel Anderej, con todos los elementos que debe llevar un programa, un proyecto, que debe responder estas preguntas básicas: ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuándo se quiere hacer? ¿Con qué se va a hacer? La formación de los equipos y grupos responsables, y lo comparamos con el cuadro que nos propone Kemis para hacer el plan de acción, pues hay una diferencia sustancial en cómo vemos esta etapa dentro del proceso de investigación-acción. Al final, nos plantea Kemis nos plantea Ezequiel Andereje, después de ver esta situación del programa o del proyecto y elaborarlo, nos plantea una cuarta etapa que habla sobre el control operacional realizado mediante la acción más reflexión, ¿sí? En otras palabras, si ustedes se fijan, la etapa de planeación como tal queda diluida, no se le da el énfasis o la importancia requerida y nada se habla que hay que tener un control en esa etapa, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entrar a este ciclo de acción, reflexión, acción. Entonces, esto es lo que vemos, esto es lo que hay a nivel de métodos, ¿sí? Y para aderezar más el pastel y para cerrar esta parte, les pongo otro ejemplo, ¿sí? Y esto es nada más para discutirlo. ¿Qué nos dice Restrepo? Restrepo nos plantea que la investigación-acción tiene tres etapas: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. Ya entramos con otro discurso, inclusive estamos incorporando e intenta recuperar el Restrepo a Derrida con su método de construcción, y entonces ellos hablan que hay que deconstruir la práctica pedagógica para poder reconstruirla y por último evaluar la efectividad de la práctica reconstruida. Vean, ya ahora empezamos todavía a diversificar más hasta el discurso. Lo que sí es cierto es que todos estos métodos que les puse como ejemplo, porque son nada más ejemplos, hay muchos métodos más. Podríamos hablar de la propuesta de André Jacob, podríamos hablar de otras propuestas de Falsborda. Es más, Paulo Freire también hizo su propia propuesta en su idea de los círculos de lectura, está muy clara, y círculos de cultura está muy clara esta postura que trabajaremos con investigación-acción. Pero bueno, estos son ejemplos nada más. ¿Y estos ejemplos a qué nos llaman? Precisamente a aclarar lo que les decía hace un momento, que el paradigma tiene un discurso unitario y metodológicamente tiene que ser unitario. Y aquí no lo vemos. Aquí vemos diversidad, aquí vemos multiplicidad, si aquí vemos variantes, inclusive a veces bastante fuertes entre un método y otro. Entonces, si no hay un discurso unitario, no puede ser un paradigma. Así de sencillo. Aunque tratemos de vincularlo a los intereses cognitivos que nos plantea Habermas, la realidad es que no cubrimos este requisito que es indispensable. Si no hay un discurso unitario y hegemónico a nivel metodológico, a nivel técnico instrumental, a nivel epistemológico, necesariamente estamos hablando que no es un paradigma. Entonces, estos ejemplos que les puse, que son algunos de los muchos que hay sobre investigación-acción, ustedes pueden conseguir más y leer más sobre esto, se darán cuenta de esta diversidad, ¿sí? Y entonces llegamos a otra conclusión importante.
Si la investigación en acción no es un paradigma, tampoco es un método. Me van a decir, ¿por qué no es un método? Sí cubre las etapas. Sí, no estoy diciendo que no cubre las etapas. No estoy diciendo que no tenga pasos como lo que es un método. Lo que estoy diciendo es que no es un método único, ¿sí? Que existen múltiples métodos, diversidad de métodos, ¿sí? Visiones heterogéneas del método. Entonces, eso no nos permite hablar de él como un método en términos singulares, pero sí podemos hablar de él con un método en término plural. Y eso me llevaría a definirlo de la siguiente manera. Para mí la investigación-acción es una familia de métodos, no es un método en singular, porque hay diferencias sustanciales entre unos y otros, no tanto de terminología, sino hasta de las etapas, de los énfasis o de la variación que hagan en cada uno de los momentos. Entonces, hablaremos más de una familia de métodos. ¿Y qué tienen en común todos estos métodos? Que tienen una lógica general, ¿sí? De construcción, que articula momentos de investigación e indagación, para efecto lo vamos a manejar como una sola cosa, con otra etapa o momento de acción o de intervención. Entonces, para poder ser investigación-acción es que tiene estas dos fases o dos momentos. Y la lógica general, más allá si lo dicen en 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos, es que va a haber por fuerzas en esos 8 pasos, en esos 3 pasos, momentos de investigación y momentos de acción. Si no hay estos dos pasos, no es investigación-acción. Porque luego esperamos o vemos gente que juega esto y dice, yo voy a hacer una investigación-acción, pero no voy a aplicar el proyecto, me voy a quedar con el proyecto. O sea, hago el diagnóstico, indago la realidad, elaboro un proyecto de intervención o de solución y ahí me quedo. Me disculpan, pero esto es un ejercicio de planeación. Esto no es investigación-acción. Para hacer investigación-acción, el proyecto, la propuesta, la solución, la estrategia se tiene que aplicar. Es la etapa de acción. Si no están las dos etapas, no es investigación-acción. Por lo tanto, la lógica general de ese método o de aquel método que digamos que es investigación-acción, si ustedes quieren, agréguenle el adjetivo de participativo, ¿sí? Que a algunos les gusta mucho. Más allá de que lo hagamos investigación-acción, investigación-acción participativa, las etapas que plantean los autores de ese método tienen que tener por fuerza involucrados los momentos de indagación o de investigación y momentos o etapas de acción o intervención. Si no las tiene, entonces no es investigación-acción, es otro tipo de método y hay que darle otra clasificación, otra denominación, pero no es investigación-acción. Entonces, bajo esta lógica, podemos agrupar dentro del rubro, dentro del término investigación-acción, a un conjunto de métodos que como métodos pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 etapas, pero que más allá del número de etapas que tengan y de la denominación que le den, ¿sí? Vamos a tener en ese bloque de etapas momentos donde se investiga, se indaga y momentos donde se interviene, se actúa. Eso es lo que le dará su carácter distintivo a la investigación-acción. Y le agregaría algo a esta definición, que en esa articulación entre investigación e intervención o investigación y acción, es normal que se dé de manera diferenciada, otorgando mayor o menor énfasis a alguna de las etapas o momentos del método. O sea, hay veces que yo puedo enfatizar y le puedo dar mucha importancia a la etapa de elaboración del proyecto. O le puedo dar mucha información y mucha etapa y puedo desglosar perfectamente la construcción del problema o el diagnóstico. O al revés, la aplicación puede ser para mí relevante y puedo entender cómo se da la aplicación. O me voy a evaluación, que ya vimos que no todos lo consideran. Si nos vamos a evaluación y le damos mucho peso a la evaluación, ¿de qué va a depender que yo como autor de un método le dé énfasis a ciertas etapas y a otras no? Algunas las minimice, inclusive puede ser que las tenga ahí, pero de manera mínima, o sea, apenas se expresan como tales dentro del método, pues depende a los fundamentos teóricos que tenga el autor que construye el método o a sus fundamentos epistemológicos, ¿sí? ¿En qué cree metodológicamente a nivel epistemológico o cuál es su teoría de sociedad, cuál es su teoría de educación que está detrás y que trata de trabajar a partir de investigación-acción? Pero también puede ser que es algo muy propio de este tipo de métodos que depende de la ecología académica del contexto donde se genera. Sí, no es lo mismo el contexto donde Kurt Lewin establece su investigación-acción, ¿sí? Donde estamos viendo que él como psicólogo social está trabajando con los grupos minoritarios para generar conocimiento científico y de repente decide intervenir para mejorar las condiciones de esos grupos, a John Elliot
que apoyado con los trabajos de Steinhaus, trabajan, perdón, sobre toda la lucha que los maestros ingleses pelean contra el gobierno. Y entonces ellos teorizan la lucha de los maestros y sus esfuerzos por mantener su autonomía. O vemos el caso de Kemis, donde está trabajando con quién, con maestros en formación y le interesa el currículum y la formación docente, y a partir de sus estudios sobre el currículum y la formación docente plantean su esquema de investigación-acción y su propuesta de investigación-acción. Y si vamos un poco más lejos, si vamos a esta gente del CREFAL, pues ellos trabajan en educación de adultos, desarrollo comunitario, básicamente. Lo decía hace un momento, Ezequiel Anderegg está metido en el campo del trabajo social y en lo que es el desarrollo comunitario. Y obviamente ellos desde su perspectiva, desde su contexto particular, desde esa ecología académica que los rodea, es desde donde ellos visualizan lo que es la investigación-acción y plantean pues ciertas etapas, y a unas etapas le dan mayor importancia, a otras menor importancia. Entonces, bajo esta lógica, cierro esta parte insistiendo en el caso de que la investigación-acción no es un paradigma, no es un método en singular, pero sí es un método en plural, por lo tanto podemos hablar que es una familia de métodos, que su característica distintiva es que su lógica general de construcción, esto es, las etapas que plantean para construir, tienen que ver necesariamente con unos momentos de investigación e indagación y unos momentos de intervención o acción. ¿Sí? Entonces, esto es lo distintivo de la investigación-acción. Por eso, cuando alguien dice que va a hacer investigación-acción, lo primero que hay que checar es cuál es el modelo, el método que está eligiendo. Y por lo tanto, podemos aceptar que mientras haya múltiples métodos, mientras haya diferentes métodos, no hay un método unitario, no hay un discurso unitario, y por lo tanto es válido utilizar diferentes metodologías. Esto, en términos de cuna, ¿qué nos llevaría? A decir que estamos en una etapa previa a la construcción de un paradigma. Estamos en la etapa preparadigmática. Esta coexistencia de diferentes métodos, con diferentes énfasis, con diferente discurso, con diferentes contextos, nos habla de una etapa preparadigmática, o sea, son las etapas iniciales del desarrollo científico. Estamos hablando que para que la investigación-acción avance, sí necesitaríamos una comunidad epistémica más fuerte que pudiera ayudar a ir cerrando este discurso y ahí dándole un estatus único, hegemónico, identitario, que le permita, ahora sí, decir que es un paradigma. Mientras, vamos a considerarlo de esta manera, como una familia de métodos y que entonces es válido, puede utilizar un método u otro dependiendo de qué nosotros podamos decidir cuál de ellos es mejor para el interés o el objetivo que persigo o la información que poseo. ¿Sí? Entonces, con esa parte me permito eh, cerrar este breve comentario, este video comentario sobre lo que es la investigación-acción. Espero sea de utilidad y pueda servir a los que lo ven. Hasta luego.